La radiografía de tórax es una de las herramientas de trabajo más importantes en el manejo del paciente con sintomatología respiratoria en general y del paciente crítico en particular. Forma incluso parte de la batería rutinaria de exámenes paraclínicos diarios y es indispensable en la valoración de eventos agudos que comprometen la función cardiorrespiratoria. Para el fisioterapeuta es importante el dominio y conocimiento en la interpretación básica de los hallazgos radiológicos. Para ello, vamos a iniciar explicando las diferentes densidades que se pueden encontrar en una radiografía. Recordemos que el concepto radiolúcido hace referencia a un color negro en la placa y el concepto radioopaco hace referencia a un color blanco en la placa. Recordemos que la tonalidad de la radiografía siempre va a ser en la escala de grises, dependiendo la estructura. Entonces, vamos a encontrar que una densidad de aire se va a imprimir en la placa de color negro. Una densidad metálica se va a imprimir de color blanco intenso. Una densidad ósea se va a imprimir de color blanco en la placa, pero aquí cabe resaltar que eso va a depender en qué estado se encuentre la estructura ósea. Una densidad de tejidos blancos se imprime en diversas tonalidades de gris dependiendo qué tipo de tejido blando sea. Y una densidad de agua se va a representar en un gris oscuro. Como lo podemos ver en la imagen, ahí ejemplifica qué tipos de densidades podemos encontrar y a continuación vamos a encontrar otros ejemplos. En esta imagen podemos observar algunos ejemplos de cada densidad ósea. En una densidad de metal podemos visualizar cuerpos extraños, grapas metálicas, material de osteosíntesis y prótesis. En una densidad ósea nos ayuda a valorar huesos largos, luxaciones, fracturas, edad ósea, densidad mineral o algunas deformidades óseas. En una densidad de tejido blanco podemos observar si existe algún tipo de masa que sea evidente. En una densidad de líquido podemos observar si hay derrame pleural, ascitis o niveles hidroaéreos. En una densidad de grasa podemos observar si hay signos inflamatorios o grasa en alguna articulación. En una densidad de cartílago, según los autores, dice que es poco visible, casi nula. Y en una densidad de aire nos ayuda a determinar aire donde normalmente no existe, es decir, en un neumotórax, en un neumoperitoneo o infecciones o abscesos productores de gas. La toma de radiografía de tórax se realiza por medio de un equipo portátil y se debe utilizar una técnica adecuada durante la toma de radiografía de tórax. A continuación, vamos a ver qué aspectos hay que tener en cuenta. El primer aspecto que hay que tener en cuenta es la proyección. Cuando es una proyección antero-posterior, las escápulas se van a ver más dentro del parénquima pulmonar. Cuando se toma esta proyección en decúbito supino, está indicada en pacientes graves incapaz de ponerse de pie, un ejemplo, un paciente que esté en UCI. Esta proyección antero-posterior determina ángulos costofrénicos, cardiogénicos y tamaño del corazón. También existe la proyección postero-anterior. En esta las escápulas están abducidas y no invaden el parénquima pulmonar. Una proyección oblicua se utiliza cuando se diagnostican fracturas costales o vertebrales o cuando hay duda en una proyección postero-anterior o antero-posterior. Y por último está la proyección lateral. La lateral también se puede tomar en postero-anterior, que no se ven las vértebras, y en antero-posterior, que sí se ven las vértebras. Aquí podemos observar una proyección postero-anterior y antero-posterior. El segundo aspecto es la penetración. En una placa que esté mal penetrada no se observan las 4 vértebras torácicas. Una placa que esté bien penetrada se tienen que ver las primeras 4 vértebras torácicas y se ve la tráquea hasta la carina. En una placa que esté muy penetrada sí se ven las vértebras lumbares y las cervicales.
Es importante que esté bien penetrada y no muy penetrada, porque no se ve la carina para saber si está bien entubado el paciente o no. El tercer aspecto es la inspiración de la placa. Esta se verifica por medio de los espacios intercostales. Si se visualizan de 6 a 8 espacios intercostales anteriores y de 8 a 10 posteriores, la placa está bien inspirada. Si se observa menos de estos espacios intercostales, la placa está poco inspirada y no se ven estructuras debajo del diafragma. Y si no se visualiza ningún espacio intercostal es porque la placa está muy inspirada y no sirve porque se aplana el diafragma y está hiperinsuflado. El siguiente aspecto que también es muy importante es la colimación, que es el ángulo de entrada del rayo. El haz de rayos X debe entrar al tórax por el centro de él, referido a dirección del haz. Si así no fuere, se presentarán dificultades para la interpretación, puesto que una emisión en sentido inferosuperior, es decir, rayo entrando por abajo, puede minimizar la imagen radiológica de los ápex pulmonares por la interposición de otras imágenes, que pueden ser clavículas o arcos costales. Una penetración en sentido superinferior, es decir, el rayo entrando por arriba, agrandará los ápex. Entonces debemos tener muy en cuenta esa colimación para una adecuada interpretación de la placa de tórax. En esta imagen podemos observar que la placa con la letra A, el rayo penetró normalmente. En la placa con la letra B, el rayo penetró en sentido inferosuperior. Y en la placa con la letra C, el rayo penetró en sentido superoinferior. Cabe resaltar que para verificar la adecuada colimación se deben visualizar dos espacios intercostales por encima de las clavículas. El siguiente aspecto es la rotación. Esta se puede detectar cuando existe una evidente diferencia en la altura de estructuras anatómicas visibles a los rayos X, tales como los vértices pulmonares y las clavículas. Aquí se toma en cuenta el ángulo que forman las clavículas con las apófisis espinosas de las vértebras. Y por último, pero no menos importante, tenemos el aspecto de la inclinación. Cuando hay una inclinación en la placa, la altura de los ápex no es igual y las clavículas no están al mismo nivel. Aquí cabe resaltar que una placa inclinada puede modificar la interpretación. Este dibujo yo lo saqué del libro de Cristancho 2007. Esto hace referencia a la representación esquemática de las estructuras observadas durante una radiografía de tórax. Entonces, aquí cada estructura está enumerada. La número 1 hace referencia a la columna aérea de la tráquea. La número 2 hace referencia a la vena cava superior. La número 3 hace referencia al callado aórtico. La número 4 hace referencia a la vena ácigos. La número 5 hace referencia al bronquio principal derecho. La número 6 al bronquio principal izquierdo. La número 7 hace referencia a la vena pulmonar del lóbulo superior derecho. La número 8 hace referencia a la arteria pulmonar izquierda. Y la número 9 a la arteria interlobal derecha. La estructura número 10 hace referencia a la vena de los lóbulos medio e inferior derecho. La número 11 hace referencia a la aurícula derecha. La número 12 hace referencia a la pared libre del ventrículo izquierdo. La número 13 que vemos aquí hace referencia al ángulo costodiafragmático o seno costofrénico derecho. La número 14 hace referencia al ángulo cardiodiafragmático o seno cardiofrénico derecho. La número 15 hace referencia al hemidiafragma derecho. La número 16 que observamos aquí hace referencia al ángulo cardiodiafragmático o seno cardiofrénico izquierdo. La número 17 hace referencia al hemidiafragma izquierdo. Y la número 18 hace referencia al ángulo costodiafragmático o seno costofrénico izquierdo.
Aquí cabe resaltar que hay que tener muy en cuenta y saber identificar la ubicación de cada estructura anatómica para poder tener una buena interpretación en la radiografía de tórax. En esta radiografía de tórax ubiqué y enumeré las mismas estructuras anatómicas nombradas anteriormente. La primera patología pulmonar que vamos a identificar en la radiografía es la atelectasia. Esta se define ampliamente como el colapso alveolar generado por factores multietiológicos. Existen diferentes tipos de atelectasia. La primera es la obstructiva. Es la producida por la obstrucción del bronquio que ventila un grupo de alvéolos. Es frecuente en pacientes con hipersecreción o en aquellos con mal manejo de secreciones. El siguiente tipo es la compresiva. Es el colapso secundario a compresión extrínseca de un grupo de alvéolos. Se denomina compresiva si el evento generador del colapso es intrapulmonar, ejemplo, una masa. Sin embargo, suele llamarse también atelectasia pasiva si el evento es extrapulmonar, es decir, si es producida por una patología pleural que genere compresión del parénquima, como un neumotórax grande o un derrame pleural que pueden producir compresión y colapso. El siguiente tipo de atelectasia es la adhesiva. Es el colapso secundario a pérdida del factor del surfactante, en la cual la fuerza de tensión superficial promueve la adhesión a las paredes alveolares. Es típica en la enfermedad de membrana hialina del recién nacido. Y el siguiente y último tipo de atelectasia es la cicatrizal, que es el colapso producido por fenómenos de cicatrización del parénquima pulmonar. Un ejemplo es secuelas de tuberculosis. Ahora bien, vamos a identificar las características de una atelectasia en la placa de tórax. Primero, hay una radiopacidad homogénea sin broncograma aéreo. Esto constituye al mayor signo de atelectasia. También en la zona de atelectasia hay una localización bien delimitada, es decir, esta puede corresponder a todo el pulmón, a un lóbulo o a un segmento. La atelectasia también genera pérdida de volumen pulmonar y se evidencia una retracción de las estructuras adyacentes hacia el sitio de la atelectasia, es decir, las estructuras anatómicas se desplazan hacia la zona de atelectasia. Y también hay una pérdida de volumen sumada a la retracción de estructuras adyacentes, estrecha los espacios intercostales y por último la zona pulmonar más próxima al sitio de atelectasia puede experimentar una sobredistensión compensatoria. En esta imagen podemos observar una atelectasia apical derecha debido a la radiopacidad que podemos observar. En la siguiente imagen observamos una atelectasia completa masiva del pulmón izquierdo. Aquí, como nombramos anteriormente, se ve que la línea negra señala el signo de la columna desnuda, es decir, todas las estructuras se han desplazado hacia la izquierda y es incluso imposible de visualizar la silueta cardíaca y el hemidiafragma izquierdo. La siguiente patología pulmonar es el derrame pleural. Este puede definirse ampliamente como la ocupación del espacio pleural por un líquido, ya sea sangre, pus, quilo o agua. La visualización del espacio pleural en la radiografía de tórax es siempre sugestiva de anormalidad. Las principales características radiológicas del derrame son, primero, hay una radiopacidad homogénea en una zona correspondiente al espacio pleural, es decir, las densidades de agua o tejidos blancos generan que la imagen se visualice en una tonalidad de gris. En la UCI es de gran utilidad en el diagnóstico diferencial la radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal para establecer el nivel del derrame. Otra característica del derrame pleural es que borra los ángulos costofrénicos o cardiofrénicos. Generalmente, la presencia de líquido intrapleural borra los ángulos por desplazamiento del líquido. Este borramiento produce una imagen característica denominada el signo de menisco de Damoiseau. También se genera una pérdida de volumen pulmonar. Necesariamente la ocupación pleural
comprime el pulmón adyacente generando una pérdida de volumen proporcional a la magnitud del derrame. Y por último, el pulmón adyacente al derrame es desplazado contralateralmente si existe una ocupación pleural. En la placa de tórax, que está ubicada en la parte superior, podemos observar un velamiento del pulmón izquierdo y borramiento completo de los ángulos costo y cardiofrénico. En la placa que se encuentra en la parte inferior se ilustra el signo de menisco o de Damoiseau. Y por último tenemos la consolidación o condensación. La consolidación se define como la solidificación o hepatización del pulmón por material que reemplaza el aire alveolar. Se presenta principalmente en los procesos infecciosos, puede ser por neumonía. Las imágenes radiológicas de la consolidación también están presentes en la contusión pulmonar, la hemorragia pulmonar, los abscesos pulmonares, el carcinoma pulmonar y en algunos casos el infarto pulmonar. Las principales características radiológicas de la consolidación o condensación son una radiopacidad con broncograma aéreo, es decir, la imagen característica es una radiopacidad, pero puede observarse broncograma aéreo en las zonas vecinas a la consolidación e incluso dentro de ella. También cabe resaltar que a pesar de que la consolidación ocupa espacio, no genera pérdida de volumen pulmonar. Es decir, no quita espacio, sino que al contrario lo ocupa. Y cuando la consolidación se presenta en zonas próximas a otras estructuras anatómicas, la radiopacidad borra o enmascara su imagen. En las siguientes imágenes radiológicas podemos observar en la letra A una condensación basal derecha, en la B una neumonía basal derecha en la que se observan infiltrados alveolares con broncograma aéreo y en la C podemos observar una neumonía multilobar, esto asociado a una condensación pulmonar.